Esos años, yo siempre lo cuento aquí y ya vamos a entrar pues por derecho en el tema de los brigadas y demás. Yo esos años los recuerdo como mis primeros años de cadismo de corazón. Es decir, yo soy socio, mi padre me hizo socio con 4 años, en el año 87, la temporada 87-88, y yo iba al Cádiz, era muy chico, lógicamente. Nada, me gustaba el Cádiz, yo quería que ganara el Cádiz, disfrutaba con el Cádiz y todo, ¿no? Pero yo recuerdo hacerme cadista a sangre y fuego, pues precisamente en los años de segunda vez. En esos años donde, pues como hablé con Jesús Liberal, que cuando vino aquí todo el rollo, por los años de los encierros, los años de... Yo siempre lo cuento muchas veces, pero bueno, ustedes lo viviste mucho más que yo cuando llegó el pago por visión, el año de que Ronaldo el Gordo fichó por el Barça, la gente se cachondeaba de ti cuando te iba a ver Cádiz al estadio y me acuerdo yo que yo vivía en lo harto de Riad y salía de mi casa y la gente de Riad me decía, ¿qué haces yendo al Cádiz? Con lo malo que es, que no sé qué, que está lloviendo, que no sé cuánto. Pues esos años fueron los que eran los nuestros, tío, el sentido de pertenencia, que eso ya, pues con el fútbol moderno no se va a recuperar la vida. Tú veías a tus vecinos, veías al San Bruno, que vivía en mi barrio, veías a Jesús y que después te lo veías con la Onda Valley por allí en el Alberti, veías, yo qué sé, a toda esa gente cuando no había dinero se encerraban. Yo me acuerdo de Diego, el lateral, que estaba en un FP en Salesiano. Me acuerdo de todos esos años que se hizo una parte del cadismo entre la que yo me incluyo, pues pasamos a ser de aficionados cadistas a fundamentalistas y gran parte de culpa es vuestra, sobre todo pues eso, del colectivo de animación de Brigada Amarilla, del grupo, que a pesar pues eso, de que prácticamente todo el mundo salió huyendo con el descenso a segunda, muchas veces, bueno, y a segunda vez sobre todo, muchas veces se ha puesto el vídeo ese tan manío del día después, que es un vídeo falso, bueno, no es que sea falso, pero el vídeo este de todo el mundo corriendo detrás del linier, había más gente en el estadio, yo estaba, lo que pasa que como se hacía antiguamente, pues se abría tribuna y toda la gente nos íbamos a tribuna, menos los brigadas prácticamente, que se quedaban mojándose, pero había más gente en el estadio, poca gente, pero más gente, pero bueno, que lo que estábamos diciendo que yo, por ejemplo, me acerqué a Brigada porque prácticamente Brigada era la única forma, la única manera de desplazarte a ver el Cádiz fuera de Cádiz. Porque pues los desplazamientos, que ahora vemos lo más normal del mundo, que el Cádiz juegue donde sea y haya muchas personas del Cádiz, pues antes no iba nadie. Entonces, como tú has comentado antes, Brigada nace en el año 82 con que has comentado, pues eso, el Loco Miguel, ¿no? Y efectivamente, y tres más. Yo soy del 83, es decir, yo no viví ni el nacimiento. Y bueno, quiero que nos cuente a todos cómo fue, por qué se creó ese grupo de animación y cómo fueron esos comienzos que yo, por ejemplo, pues no los viví. Mira, en el año 82 se jugó en España el Mundial 82 Mm, y viendo cómo venían ciertas aficiones siguiendo a sus selecciones, a raíz de eso se quiso hacer algo parecido aquí en Cádiz. Primero ubicó la gente debajo de la torre de preferencia y estuvieron 2 años, dos años allí. Viendo que nuestro sitio más natural iba a ser Fondo Sur, en el año 84 es cuando se decide trasladarnos a Fondo Norte, donde se coloca la mítica pancarta que pone Brigada Amarilla. mm. Decir que esa pancarta fue financiada durante todo un verano, estuvimos recogiendo cascos de botella que Ya ves. por aquellos años te daban creo que eran 5 pesetas o 10 pesetas si devolvía el casco de una botella de litro. Retornable. Era una misión, Me acuerdo. era una misión un poquito arriesgada, porque había que competir con los chavales que estaban en la calle, que estaban ya por aquello entonces haciendo tonterías con las drogas, Mm, y tenía que competir con los que iban también buscando botella para buscarse un pequeño claro. ingreso. Decir que en esa bandera, Brigadas Amarillas, justo en medio, se quedó un hueco libre que iba a llevar una estrella roja.
pero la madre de nuestro compañero Juan, que Guachi sabrá quién es, se negó por completo a coger esa estrella roja, porque estábamos en el año 83, 84, y pensaba ella que podía tener alguna vinculación con los grapos. En Ya aquellos ves, años estaba, fíjate, estamos hablando en Cerro del Moro, había claro, allí ciertos combatientes que sí. tenía el grapo, y la mujer se nos negó. Y desde el año 84, ese grupo de personas se fue multiplicando hasta los años 90, que ya hubo un cierto aperturismo a todo el mundo que quisiese entrar en Fondo Sur, se le dejaba pasar sin necesariamente tener que ser un ultra de fútbol como se tenía entendido hasta entonces. Se dejaba entrar a los simpatizantes simplemente. Ujú. Ya ves. Ya ves, y tú entonces estuviste, no fuiste de los fundadores, pero entiendo que tú estuviste desde el principio prácticamente. Yo no soy miembro fundador de Brigadas Amarillas. Yo llegué 3 años después, y al cuarto año es cuando ya me saqué el carnet que se tenía allí, y desde entonces hasta ahora. Yo entré con un grupo de unos amigos del barrio, pero fue gracias a mi añorado Bilba que de la mano fuimos cada vez ocupando puestos de mayor responsabilidad, si se puede decir así, dentro de la organización interna del colectivo. Mm. Estoy poniendo una foto que me has mandado esta mañana, Sí. maravillosa del Bilba. Una pérdida, esto pues, la foto es guapísima, ¿eh? Además la foto es que es perfecta, tío, porque se le ve en medio, además feliz. Una foto de las típicas que tú dices, Dios, picha. A mí me da mucha Además, pena esa que, foto tiene tiempo, ¿eh? que Tiene tiempo. sí, ya ves. Creo que pertenece al año 1992. Y si os fijáis bien, en sus Mm, manos porta un pequeño megáfono, mm, cuando por Sí, aquel sí, entonces no existían speakers ni historia de esta y demás. La verdad es sí, que con el señor. Bilba tengo múltiples historias y demás. Una de las que más me gusta contar con él, porque en el año, creo que sería 89 por ahí, hicimos poner una nueva pancarta en la valla de Fondo Sur, y en su casa, aprovechando que su madre era costurera, compramos tela negra, y también compramos en blanca. Y íbamos a poner brigadas con la tela negra con las letras blancas. El día anterior estuvimos midiendo palmo a palmo para que entrase las letras, las estuvimos cortando con una tiza que se dibujaba sobre la tela, las estuvimos recortando, y al día siguiente volví a quedar en su casa para ya empezar a coser con una máquina, no era máquina eléctrica de coser, era una máquina de pedal, al pedal ya ves. abajo, podía coser con ella. Y empezamos a coser entre los dos, y cuando llegamos a la A final, nos dimos cuenta que la S no entraba. Evidentemente, pues empezamos a insultarnos entre los dos de que quién había sido el que no había medido bien, que sí, porque había el fallo ese. Y estábamos acalorados en nuestra discusión cuando aparece la madre y nos dice: mira qué falda me he hecho con una tela negra que he encontrado ahí. Evidentemente, la madre decía que porque había una pancarta que ponía solamente brigada en singular. Claro. Eh, la verdad que fue uno de los días que más me he reído en mi vida, porque el desenlace fue completamente, eh, fue muy inesperado. Y con la madre, los que conocieron a la madre del Birra, era una mujer divertidísima, siempre estaba de buen humor y le quitaba importancia a todo. Y anécdotas como esa con el Birra, y por eso quería tener esta especial deferencia, que ya se va a cumplir más de un mes desde que nos dejó, que la gente sepa que en los años 90 y 2000, sin querer comparar a uno con el otro, fue durante 20 años consecutivos el baquetina de nuestro grupo. Ya ves. Dejó que la juventud gaditana entrase en el Fondo Sur. Había muchísima gente que dejó de salir los sábados por la noche porque el ambiente más festivo estaba dentro del Fondo Sur, y se pasaba allí muy bien, muy bien. Y la verdad que para nosotros fue aquello un salto cualitativo bastante importante. Totalmente, picha. Yo lo recuerdo, vamos.
De chico, pues, vamos, de chico y de joven y eso, pues el Bilbao siempre llevando la voz cantante con el megáfono, ya a los años estoy manejando el cotarro y sobre todo los desplazamientos, tío. La verdad que bueno, yo a vosotros os conozco de vista y eso, como es lógico, pues siempre el mayor no conoce al chico, pero el chico sí que conoce al mayor, se fija en ello y demás. Y sí que siempre, pues el Bilbao era un tío que además físicamente imponía, era un tío grande y siempre pues, todos los desplazamientos, todo y demás a nivel organizativo, pues siempre estaba él y es una de esas caras. Al igual, pues, como hemos comentado antes, pues la tuya, la del Washi, la del Bilba, la del Loco Miguel, la del Miguel, el Wally también, que también, pues, si nos está escuchando, le mando un abrazo, que también, pues, de mi barrio y demás, y por vínculos personales, pues, lo conocía de toda la vida. Y gente, pues, que eso, que siempre han estado ahí al pie del cañón. Mira, Marco ha dicho una cosa muy interesante que dice, habéis nombrado al Loco Miguel y Juan ha dicho que eran 3 fundadores más. Estaría bien nombrar a esos 3 cadistas. Tú te acordarás de los nombres. Uno de ellos es el propio Birba, ¿no, Juan? Si no me equivoco, Birba, No, Perico y el Chino. fueron el Loco Miguel, también esa persona tiene un nombre, se llama Miguel Ángel Fernández. Ahí está. Fue Pedro, Perico. Y es verdad, Perico es su primo, es verdad. Birba llegó después con el Maoto. Sí, es cierto. Efectivamente. Y también estaba allí el primo de Perico, que es Piti, nuestro compañero Piti, Javier. Claro, el Piti y el Chino de Loreto. Y el Chino de Loreto. También se incorporó esos años, el año que un poco más tarde, Paco de la Isla. Paco de la Isla. Era precisamente. Es de Cádiz, pero se fue a vivir a San Fernando. Lo están poniendo por aquí. Precisamente cuando estuvimos despidiendo al Birba, que vino Perico, que Perico reside en Madrid y viene bastante a menudo por Cádiz, ¿no? Porque él sigue, claro, obviamente tiene vínculo todavía con Cádiz. Y estuvimos hablando allí mismo de eso precisamente. Y Perico nos estuvo recordando cómo se gestó el germen de Brigada Amarilla. Y es precisamente ese, era Miguel, su primo Perico, el Piti, el Chino de Loreto, y ya luego se incorporaron Paco de la Isla, el Bilba y su vecino el Maoto. Que vivía en su bloque allí que se llama en verdad Mato, pero se le metió una O así de por medio y ya quedó Maoto. Claro. Ahí está, es que en esa época todo era ahí un mote, picha, porque tú eres, para todos nosotros, eres Juan Sin Frío. De toda la vida siempre se te ha conocido, igual que el Washi, ahí todo eran motes. Ahí yo creo que nadie tenía su nombre del DNI, ¿no? En la grada. Parece que más que aficionados de fútbol éramos el componente de una chirigota de carnaval donde todos están motejados. O más bien éramos personajes de Barrio Sésamo, porque cada uno teníamos un nombre, un adjetivo así, que parecíamos teleñecos, lo vemos. Yo lo que sí recuerdo, y es una cosa que me impresionaba, tío, y porque yo y mis compis de la curva, ¿no? Que en aquella época éramos unos cuantos también, igual los conoce a todos perfectamente. Y nosotros éramos un par de años más jóvenes que Birba, que Perico. Y yo recuerdo el respeto que nos infundían, tío. Era una cosa como decir, tío, esta gente son los brigadas. Claro. Y nosotros cuando empezamos con 16 o 17 años que teníamos, gracias a la vinculación, porque éramos todos cadistas, la curva, los compis de la curva siempre éramos cadistas, porque hemos sido cadistas siempre desde chicos, ¿no? Pero cuando ya cumplimos 15, 16, 17 años, resulta que nuestro compi Nandi Barricada, que Juan lo recordará, gran personaje de la curva, pues estudiaba en el Instituto de FP de San Severiano con el Birba y con Miguel, con el Loco Miguel. Y ahí fue donde ya empezamos nosotros. Bueno, Guachi, sí, eso de decir estudiabas un poco. Bueno, estaban matriculados en el Instituto de FP de San Severiano. Y entonces, gracias a nuestro colega Nandi, nosotros ya éramos cadistas, íbamos al fútbol, y ya fue cuando empezamos
a acercarnos a esa gente que, ya te digo, nos infundían un respeto impresionante, porque estamos hablando de los años 80, unos años donde los partidos contra rivales Conflictivo, así más, conflictivo. con rivales más cercanos se convertían en divertidas aventuras y, 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 hombre, y ya nosotros, el Birba era porque además Birba vivía muy cerca de nuestro barrio, aquí en La Curva, él vivía en la avenida La Bahía, y era la persona, digamos, más cercana en el día a día, ¿no? Porque a los demás los veíamos a lo mejor en los partidos, pero el Birba, como vivía cerquita, pues ya íbamos, nosotros parábamos mucho por aquella parte de la bahía, y la verdad es que fue la forma en la que nosotros, ya te digo, nosotros somos una segunda generación, ¿no? De, que entramos ya en el año 86, 87 en el grupo, y era eso, ¿no? Había como un respeto, ¿no? Hacia los miembros, digamos, más históricos, que estaba hablando de históricos que llevaban 4 años, que no llevaban más. Pero ya eso, en los jóvenes o más jóvenes, un poquito más jóvenes, y eso mismo también creo que ocurrió con generaciones posteriores que fueron llegando, como la gente del Frente G, donde estaba Wally, la gente de Psicosis Cádiz, que también son más o menos de mi quinta, pues íbamos introduciéndonos ahí, pero siempre con el respeto hacia esta gente, ¿no? Hacia el Birba, hacia el Loco Miguel, hacia Juan, que también entró prácticamente del tirón, y es la forma, ¿no? en la que el grupo se consolidó, ¿no? Como una cosa que no había un orden o una jerarquía establecida, pero era una cosa natural, eso se creaba de forma natural, ¿no? Y luego la verdad es que, aparte de en el fútbol, pues también forjábamos una amistad más allá del fútbol, ¿no? A través de la música que nos gustaba o a través de vernos los fines de semana, y eso yo creo que también se ha perdido un poquito, ¿no? Esa forma, esa esencia tan natural de formar, porque Juan lo sabe, nosotros no teníamos ni pretensiones ni nada de crear una organización ni nada, eso era todo de forma totalmente natural, eso como que crecía solo, ¿no? Y es una cosa que a mí siempre me ha llenado eso de orgullo, ¿no? De decir que yo he formado parte de una cosa, tío, que ni siquiera teníamos intención de que fuera una organización perfectamente sistematizada, ¿no? Una cosa natural y cadista, ¿no? Sobre todo. Hombre, tener en cuenta que este año estamos celebrando nuestro 43 aniversario, que se dice pronto, pero es una burrada mantener una Muy organización difícil. como la nuestra, con todos los pros, con todas las contras que pueda tener, y que haya conseguido pervivir durante tanto tiempo, es mérito de todas las personas que alguna vez a lo largo de su vida le han querido dedicar los años más jóvenes de su vida. Decir que nosotros cada tiempo nos vamos retroalimentando de gente joven que sigue entrando en el colectivo, tiene una vida útil, digamos, y ya a partir de cierta edad o se quedan o se van a ocupar otras partes en el estadio. Si cualquiera que se fije en el cuadrado de brigadas amarillas, se podrá dar cuenta que en las filas inferiores se coloca el público más joven, y a medida en que van cumpliendo años empiezan a subir escalones. Y entonces en la fila 2, en la última, los estamos esperando nosotros a todos, porque ya más para allá del escalón número 12 no se puede subir. Tú estás en el 12 entonces, ¿no, Juan? Sí, yo estoy arriba del todo. Encima mía, nada más que se me pone la mujer de Wally, Noelia, que es la única que tiene autorización para poner sus manos en mis hombros. Y la verdad es que lo pasamos muy bien allí. Prácticamente nosotros había una nueva sesión que se creo que era el núcleo juvenil. Y ya hay gente del núcleo juvenil que me está presentando a sus hijos. Yo para el Fíjate, tiempo que picha. está pasando y demás. Claro. Y ya algunos de otros que tienen nietos y que los nietos quieren venir al fútbol y que a ver cómo pueden entrar para que
para que se puedan abonar a nuestro cuadrado, el cuadrado de brigada. Ya ves, Bicha. Yo, a ver, voy a decir una cosa que la verdad que es lo que siento, que a mí siempre me gustó estar representado como cadista por alguien como Juan. Y lo bueno es que cuando Juan habla, es una cosa que, bueno, el Guachi lo sabe más que nadie, que lleva más años a su alrededor y demás. Todo el mundo escucha y aprende, porque es un tío que además de localista que eres, pues te expresa de gran categoría. Eres una persona que yo personalmente te he visto muchas veces y no te he visto nunca perder los papeles. Eres un tío que siempre ha sido pues ese líder natural que el pueblo, por así decirlo, que sus amigos pues lo aupan porque se ve que eres una persona que está hiper preparada. Y una de las más famosas tuyas, que la pusimos aquí y demás, fue pues el programa de Mercedes Milá, famoso, que en esa época no había internet como ahora, ¿no? Que todo se hace viral. Y en esa época recuerdo todo el mundo viendo Antena 3 y el orgullo. Habló el Bilba también, que también habló muy bien, pero cuando hablaste tú y cómo dejaste a esa escoria llamada Ultrasur, que lamentablemente, aunque en teoría se han disuelto, siguen estando por ahí. ¿Sí? ¿Cómo les plantaste cara allí delante? Y ¿sabes? Lo que todo el mundo pensaba, lo bien que lo expresaste, como lo dijiste, ¿no? Y Cunningham, ¿qué? ¿No? Esa frase, pues famosa. Y creo que fue pues la confirmación perfecta, y después pues los años te han seguido dando la razón de que pues creo que eres pues, una persona ideal para representar a Cádiz y al cadismo, tanto por tu cadismo como por tu conciencia de clase y por tus ideales, ¿ves? Yo tengo que Muchas decir gracias. una cosa. Di, Yo di, tengo di. que decir, y Juan lo sabe, no hace falta, no es porque él esté aquí, porque él lo sabe de sobra, que Brigada Amarilla siempre, o al principio sobre todo, años 80 y principios de los 90, tenía, yo ya lo he contado aquí eso, tenía una fama bastante complicada entre los propios cadistas. Y precisamente en el programa este que has comentado de Mercedes Milá, ¿no? Donde aparecieron tanto él como el Virba, pues ahí, como eso fue un programa a nivel nacional, eso lo vio media España, ahí mucha gente se dio cuenta de que en Brigada Amarilla no había solo bronquistas y gente violenta, sino que había también gente con un talante, como el que tiene Juan, ¿no? El que ha demostrado toda su vida, con un talante que no se correspondía con, con lo que opinaban mucha gente de nosotros. Y cuando veían a Juan, y cuando en aquellos años en los que hemos comentado antes, tuvimos una cercanía con el club, cuando caímos al pozo de segunda vez y nos convertimos también en una pieza fundamental de la afición a la hora de intentar hacer campañas promocionales de socios o ayudar al club, Juan era, digamos, nuestro portavoz y era la persona que tenía el contacto directo con el club por eso mismo, ¿no? Por ese talante que ha permitido también que Brigada Amarilla, desde aquellos tiempos, fuera más respetada y se viera también que no solo era un grupo ultra de gente que iba a buscar bronca al estadio, sino que era gente que tenía unos ideales que se defendían dentro y fuera del estadio y que iban más allá del fútbol, ¿no? Con este talante que ha demostrado siempre Juan. La verdad que estoy abrumado por las palabras que me estáis dedicando todo y demás. Yo no sé si me viene grande el traje este que me estáis haciendo, pero decir que todo lo que se ha hecho es el sumatorio de las voluntades de muchas personas que han pasado por aquí. Y algunos nos hemos expuesto más, hemos sido esa cara así muy visible, tal vez por un cierto carisma personal que pueda poseer alguno así más que otro. Pero a mí me gustaría decir que
el Cádiz es un movimiento tan transversal que atraviesa a tanta gente, a tantas personas, que es un orgullo muy grande pertenecer a él y que todo lo que se ha hecho no ha sido premeditado de antemano, sino que ha ido surgiendo, como dice Guasi, de manera natural, espontánea. Y que la verdad que sí, que la verdad es una cosa que me viene tan grande, pero ese rol que me está intentando conceder, creo que se escapa a lo que ha pasado en verdad, pero para mí es una satisfacción grandísima que se me identifique con el Cádiz, sabiendo yo que pasados algunos años yo también haré lo mismo con vosotros, con la línea que estáis siguiendo y que estáis marcando desde hace ya tantísimos años. Que va, picha, yo creo que No, hombre, no, esto no es comparable, no es comparable. no, aparte de que no es comparable, que al final pues te engrandece tus palabras, pero que todo el mundo piense lo mismo. Yo creo que todo el mundo que te conoce y demás, está claro que bueno, pues que tu valía está fuera de toda duda. Pero bueno, vamos a quitar un poco de sentimentalismo, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, estamos aquí porque somos ricos los cuatro y todo es gracias a los patrocinadores de este canal. Y hay que dar las gracias, por supuesto, a bueno, pues que lo tenía por aquí preparado y se me ha ido aquí. Uno de los patrocinadores del canal, el Cádiz, va también este año, Juan. Yo te lo voy a contar a ti porque yo sé que tú no lo sabes. Hay gente que dice, no, es que la forma nueva de jugar, el otro. No, el Cádiz va de gran categoría porque a este canal lo patrocinan los amigos de Nanobit, que Nanobit pues es el proveedor de fibra y de internet principal de toda la provincia de Cádiz, y echan los partidos del Cádiz. Por eso el Cádiz está ganando, porque lo ponen en Nanobit. En cuanto Nanobit diga ya no echamos más los partidos del Cádiz, verá cómo el Cádiz empieza a perder. Aquí tenéis todas las ofertas con fibra de 500 megas, de 1 giga, de fijo, móvil, además triple cobertura, solo 3 meses de permanencia, la instalación de ruta y del wifi gratis. Todo lo que queráis, le dais aquí a la quiero y automáticamente ¡pa! Se contrata del tirón, contactan con vosotros y tenéis pues un servicio de gran categoría. Así que ya sabéis, Nanobit, una empresa de Cádiz para toda España, sí señor. Mira, están preguntando por aquí, la gente está preguntando muchas cosas, lo agradezco, pero pues como es lógico, Juan y Washi pues, van marcando el ritmo y lógicamente pues va a haber tiempo para preguntar. Acaban de preguntar, bueno, una de las preguntas que han hecho por aquí es, bueno, Elías Lalía dice, a ver si también se habla de la primera sección de brigada, que fue la derrota, con el difunto Pablo el Gordo de Rota. No sé si tú te acordarás. Efectivamente, creo que nosotros podemos presumir de que hemos sido un colectivo muy mancomunado a la bahía, porque teníamos distintas sesiones en Puerto Real, en San Fernando, si me voy más para la parte de las andas, creo que tenemos en Vejer, Gana, Conil, Coní, Dejé. también. Y también tirando para la otra parte de la bahía, el puerto se nos resistía un poquito, pero desde hace ya algunos tiempos, con lo de Valderagrana y otras sesiones que han venido allí, nos hemos hecho también fuerte allí. Y cómo no, Rota ha sido una localidad tremendamente cadista. Y la primera persona que vino desde Rota a Cádiz fue Pablo. Pablo es una persona inmensa, era una persona pobre, inmensa en todos los sentidos. Una persona grande, que no tenía medida de las cosas, todo lo quería hacer a lo grande, y gracias a él enganchó a muchísima gente de Rota. Por ejemplo, Pato, que es uno de nuestros mejores speakers que tenemos en nuestro Fondo Sur. Y todo lo que se diga de
Pablo de Rota, que también tenía aficiones musicales muy parecidas a la nuestra, el heavy metal de aquellos años, de los años 80 y 90, fue el que enganchó a otros que han llegado después que él. Y la verdad que la gente de Rota ha conseguido imprimir un cierto carácter político alternativo que nos ha venido muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Qué bueno. Ah, bueno, hablando de música, por cierto, se lo quiero decir al Washi, la semana pasada me he comprado entradas para ver a Manolo García y el sábado me compré entradas para ver a Iron Maiden en Lisboa. Sí, señor. Así yo también que puedo el Ilde presumir de también. que también he cogido ¿Qué te entrada va a para ir? los Maiden. ¿Qué te va a ir con el Shishi a ver Iron Maiden? Pues Vamos a ir. iremos El Shishi va con el Shishi. siempre, El Shishi va eso siempre, si no dalo nos por sale. hecho, o sea que Si ya no no nos sale. coincidí con él en otro concierto, no sé si fue en Murcia o en Sevilla, no me acuerdo. Ahí En Murcia está. fue, estaba allí, y con la bandera del Cádiz, por supuesto. Lo de Iron Maiden está guay. Ya Manolo García ese no sé mucho que... Te lo digo porque como tú eres también gran cargante de Iron Maiden, que dice que está bien porque está aquí Juan y demás y por mantener la compostura. Pero pero el tú... otro día al Shishi le di un poquito de carga, ¿verdad? Con el rollo de Bruce Dickinson de piloto de aviones. Ahí está, es verdad. Así que tú todo lo que no tenga un niga te parece una porquería, picha. Y que... Hombre, es música de blancos, hay que reconocerlo. Pero bueno, el carnaval es música de blancos también y me gusta, o sea, que tampoco pasa nada. No sé cómo lleva tantos años aguantándolo, Juan, picha. De verdad, ¿eh? Seguro que no lo entiendo. No, os puedo asegurar que el Guachi detrás de esa fachada que tiene, con esas barbas, con esa pinta y demás, es una persona encantadora, bastante racional, muy reflexivo y tiene esa virtud que está en todo metido. Yo lo he conocido como dentro del mundo de la música, en la Casa de la Juventud, en Hondada. Tenía... comenzó con su principio allí, estamos hablando de los años 80, 85, 88. En el 88 tuve yo un programa de radio en Hondada. En Hondada también estaba metido, fue de los primeros componentes de la agrupación anticapitalistas Cádiz, creo así. También estuve una temporada con esta gente. Sí, estuviste allí y como fue padre, también estaba metido en la asociación de padres de alumnos. Digo, este hombre tiene tiempo y tiene capacidad de trabajo para llevarlo todo hacia adelante. Aparte llevaba la parte que le correspondía en Brigadas Amarillas y su sección Curva Sur. Ya ves, bicha. Curva Sur que hacía una grandísima tertulia después de cada partido del Cádiz en el Play, con nuestro también recordado y añorado Tito. Y la verdad que uno llegaba a su casa con un dolor en el lado de tanto reírse, porque el nivel de paranoia que se decía en esa plaza era realmente inédito. Ya ves. Voy a darle... Hombre, nosotros hemos sido unos cachondos toda la vida, Juan lo sabe, y éramos un grupito de gente muy peculiar, porque cada uno era de su padre y su madre, y nos juntábamos y nos gustaba divertirnos en el fútbol, ponernos a gusto. Teníamos nuestros propios códigos, nuestro propio lenguaje, que a la gente se hartaba a reír. De hecho, la plazoleta, que tengo que decir, lo he dicho un montón de veces a la gente y la gente todavía no se entera. La plazoleta de Brigada, la Plaza Pintor Clemente de Torres, se llama el Play, pero no Play de darle al Play, es Place de lugar. Y era originalmente, que eso lo bautizamos nosotros, la gente de la curva, era originalmente el Calimoches Place. Por eso se llama el Place, porque era el Calimoches Place, porque era el sitio, el lugar donde íbamos a bebernos los calimoches antes del fútbol. Ya ves. Y luego ya se quedó lo del Place en solitario. Y la gente, y yo muchas veces veo por internet y por esto, vamos al Play y ponen Play. Digo, no es el Play, es el Place, el lugar. Y allí pues, teníamos, como Juan sabe, después de los partidos, antes de que tuviéramos responsabilidad familiar y eso, pues nos quedábamos allí nuestros ratazos haciendo el penúltimo escote y comentando el partido, como los directos del Guartrapa, como el Guartrapa cuando se montan el coche y dice, hoy hemos jugado. No ya me está dando la carga.
y hace los falsos directos estos de que pone un croma de la avenida cerca del estadio para que parezca que va por ahí. Pues igual, pero lo Como las hacíamos películas de en la Tarantino, ¿no? Que plazoleta. tienen detrás un vídeo. Ahora cuando termine Juan, Lo te tengo hacíamos una carga guardada que va a ser la definitiva, solo te digo eso. Esos postpartidos, Sí. lo hacíamos en directo allí en la plazoleta y la verdad es que echábamos muy buenos ratitos después del furbo para descargar tensiones y para llegar a casa un poquito más tranquilo. Aquellos años, iba a decir, teníamos el boletín oficial de las brigadas Ya amarillas, ves. que era el llamado BOIVA, y en el BOIVA Curva Sur era la encargada de llevar una sesión que se llamaba sesión de paranoias. Y yo recuerdo que tenía bastante amistad con los jugadores del Cádiz de por aquel entonces, que le entregábamos un boletín antes de jugar los partidos y siempre me estaban preguntando, oye, ¿quiénes son las personas que hacen esta sesión de paranoia? Que eran realmente delirantes. La verdad es que no había por dónde cogerlo y tenía un sentido del humor concentrado en una sola frase que pocas veces lo he visto en otro sitio. Ya ves, yo me acuerdo Y eso del Boiva. fue de las primeras sesiones que tuvimos. Hay que decir que también recordar también al Vilva, ¿no? Que fue el primer editor oficial del Boiva. Antes del Boiva ya él se encargó, ¿te acuerdas, Juan, del Cádiz Rebelión? Cádiz Rebelión. Un No, fanzine antes no, también que... paralelamente a Digo, nuestro vida, él sacó también el Cádiz Rebelión, que estaba dedicado exactamente. a la música alternativa. Y De aquellos años. concierto, era como una especie de guía cultural gaditana dedicada a la música, y el Boiva, que el Vilva fue su primer editor, y yo era, pues Juan hacía su columna, que fue también muy, muy importante en aquella época. La Que se columna se llamaba, llamaba ¿cómo se llamaba tu columna, Juan? Desde mi balcón. Desde mi balcón, Desde mi balcón, me desde mi acuerdo, balcón, ficha, qué Me guay. acuerdo. ¿Verdad? Es que esa luego- revista ha estado en mi casa muchas veces, y de que mi hermano la cogía y luego me ponía a leerla yo. Vamos, yo me acuerdo, picha. Yo me iba a casa del Vilva cuando todavía el Boiva, los primeros años, se hacía con su máquina de escribir, y yo me iba el miércoles o el jueves, no, me iba a su casa, pues ya digo, vivíamos cerquita, nos metíamos ahí en su cuarto, él me ponía lo que fuera, me ponía los Anthrax, porque sabía que a mí me gustaban los Anthrax porque eran de Nueva York y tenían conexiones con los Public Enemy y tal y cual. Me ponía los Anthrax y nos poníamos a editar Boiva. Yo llevaba en un papel las paranoias de la semana, ¿no? Porque, claro, nosotros, la sección paranoia no eran más que frases sueltas que se nos ocurrían a nosotros cuando estábamos reunidos o cuando estábamos en el fútbol, un desplazamiento. Eran frases sueltas que no tenían nada que ver unas con otras y eran a lo mejor 10 o 12 frases de pamplinas gaditanas. Y yo recuerdo al Vilva que el Vilva se descojonaba cuando decía que yo, pero ustedes cómo pueden decir estas cosas. Y después cuando salían plasmadas en el Boiva, como dice Juan, la verdad es que la gente se descojonaba con nosotros, decía que yo, esta gente son unos enfermos, ¿no? Como nos decía también otro antiguo miembro que le mandamos desde aquí un saludo, que ya hace tiempo que no aparece por el estadio, que es el gran Javi Molina, que nos llamaba a nosotros los enfermos de Curva Sur. Y a ver, Molina. El Molina. Y la verdad es que eran unos tiempos donde el Boiva, que se hacía con 4 páginas, doblar con... Pues era nuestro, no sé, ¿no? Nuestra forma de desahogarse también. cómo se comunicara. De expresarte, era vuestra página web de la época cuando no había internet. Me acuerdo el paquete entere, bicha, el paquete entere. El paquete entere que anunciábamos lo mejor en el próximo desplazamiento. Ahí está, o no sé qué. Y ahí es donde yo vi por primera vez el Play. Decía, no sé qué, el jueves, no sé qué, vamos a quedar en el Play para hablar del desplazamiento, para apuntarse, no sé qué. Ahí. Decir que ese boletín se hacía con unas tijeritas y con un pegamento y medio. Yeah. El pegamento característico de genio y demás. Y la sesión de paranoia de Curva Sur tuvo tanto éxito que una vez los jugadores del Cádiz me pasaron una sesión de paranoia hecha por ellos mismos. Hecha por los jugadores, ¿verdad? Cierto. Hecha por los jugadores. Ya y demás. Y claro, tantas historias que tenemos por nuestro boletín, creo que llegamos al número 480 y pico,
publicando nuestro boletín oficial informativo de las brigadas amarillas, que se comenzó a vender a 25 pesetas. De las Sí, entonces, 5 duros, bicho. Y había oferta con las pegatinas también. Y te lleva pegatinas, no sé cuánto. Y el boy va ahí. Me acuerdo yo las pegatinas que tenía yo, una carpeta de la carpeta del instituto enteras y todas pegatinas típicas. Y muchas cosas, mucha tipografía también de los Maiden, Mucha Ahí está. relación con los Maiden, Y, logotipo hombre, de las brigada primeras con el pegatinas Eddy. Y además que las estaban pintados diseñaba. como a boli o con rotulador. Sí, eso lo diseñaba Miguel. El loco Miguel era quien diseñaba esas primeras pegatinas porque a él se le daba bastante bien el tema de dibujar y fue el que hizo los primeros bocetos del Killer Boys, ¿no? Yo Y que creo veía lo que. mejor a Leslie ahí vestido del Ay. Cádiz con una pinta heavy de la época, Claro. esas míticas pegatinas de los años 80, vamos, eso. Eso es Ahí está. mitiquísimo, tío, Ya ves. mitiquísimo. Mira, ahí acaba de entrar el Gafú, el Pepín, que es con el que yo llevo toda la vida yendo al fútbol y ya está. Muchas veces que íbamos a las previas a buscarlo a la plazoleta, ya ves, bicha, nos teníamos que llevar nuestro boiba.